Pensemos un momento en el reto que supone esto. Coger una idea gigante, pensada para millones de personas, y conseguir meterla en un espacio tan pequeño como un escaparate. Es un viaje que, la verdad, mezcla estrategia, intuición y, sobre todo, muchísima creatividad. Vamos a ver cómo se hace. Seguro que ha pasado alguna vez. Se ve un anuncio increíble en la tele, en redes sociales, y de repente, un día, caminando por la calle, ahí está. Toda esa idea resumida en un escaparate que te atrapa. ¿Cómo se consigue esa magia? Pues justo esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Vale, para entender esto hay que empezar por lo básico. En publicidad, digamos que hay dos grandes mundos. Por un lado, el Above the Line, o ATL. Ahí están los medios masivos, la tele, la radio, las redes, todo lo que se lanza a un público enorme. Pero luego está el Below the Line, BTL, y aquí, justo aquí, es donde entra nuestro escaparate. Su objetivo no es llegar a millones, no. Su misión es mucho más íntima. Es hechizar a esa persona concreta que está parada justo delante. Entonces, claro, aquí llega el gran desafío, la pregunta del millón para cualquier visual merchandiser. ¿Cómo es posible meter todo el universo, toda la historia de una campaña de publicidad, en los pocos metros cuadrados que tiene un escaparate? Todo arranca aquí, en el punto de partida, encontrar el concepto central. Se trata, ni más ni menos, de traducir un mensaje que era para las masas a una especie de conversación personal, a pie de calle. Y ojo, porque el primer paso, y esto es lo curioso, es algo súper personal. Antes de leer ni un solo papel, ni un informe, lo ideal es ver la campaña y simplemente anotar esa primera reacción visceral. ¿Qué se siente? ¿Qué ideas se te cruzan por la cabeza? ¿Qué imagen se te queda grabada? Es un análisis puro, sin ningún tipo de filtro. Y una vez que tenemos esa primera impresión en bruto, ahora sí, llega el momento de ponerse el sombrero de analista. Toca empollarse todo el material oficial, el famoso brief, el manual de marca, las guías de visual, todo. Desde la paleta de colores que hay que usar hasta la tipografía exacta. Cada detalle que la marca considera fundamental. Y aquí es donde está la clave, el truco del almendruco. Es como en la teoría de conjuntos que veíamos en el cole. Por un lado tenemos el círculo de nuestras sensaciones personales, por otro el de las reglas de la marca. Pues bien, justo ahí, en el punto exacto donde esos dos círculos se cruzan, ¡boom! Ahí es donde nace el concepto más potente. ¿Y qué se consigue con esto? Pues algo genial. Se logra un concepto que, por supuesto, está alineado con la campaña general, pero que a la vez cuenta una historia mucho más cercana, mucho más relevante para esa persona que en ese momento está mirando el escaparate. Bien, ya tenemos el concepto, pero claro, ahora nos topamos con el mundo real, con las reglas, con los distintos roles que hay en un equipo y con cómo la creatividad tiene que apañárselas para moverse entre todas esas limitaciones. A veces a favor y a veces, pues, un poco en contra. En este mundillo, básicamente, hay dos situaciones típicas. Por un lado, está quien toma las decisiones, la persona que diseña ese concepto y escribe las guías para toda una cadena de tiendas. Y por otro, está quien sigue esas guías, el profesional que tiene que coger esa idea general y adaptarla al espacio y las características únicas de su tienda. Y claro, para el equipo que tiene que adaptar la idea, a veces esas directrices, esas guías, pues se pueden sentir un poco como esposas y grilletes. Son unas reglas que, si no se gestionan con inteligencia, corren el riesgo de limitar mucho la creatividad. Pero aquí viene lo bueno. Es justo en este punto, cuando las limitaciones más aprietan, cuando parece que no hay salida, donde la creatividad tiene la oportunidad de, ¡pum!, de explotar. Las restricciones al final no son un muro, sino un trampolín para ser todavía más ingenioso. Al final del día, la decisión está en el tejado de cada profesional. La pregunta es un poco provocadora, pero va directa al grano. ¿Quién se decide ser? ¿El badass master que encuentra la manera de romper los moldes? ¿O el Mr. Nobody que se limita a seguir las instrucciones sin más? Bueno, vale, ya hemos hablado del concepto, de la creatividad, ahora vamos a mancharnos las manos. Toca pasar del plano a la realidad. Y sobre todo, vamos a ver cómo evitar esos errores de novato que pueden salir carísimos. Cualquiera que se dedique al diseño lo sabe perfectamente. Hay un abismo entre lo que se ve tan bonito en la pantalla del ordenador y lo que luego se construye en el mundo real. Las proporciones, los colores, cómo pesa un material, todo cambia radicalmente. Y aquí tenemos los fallos más típicos. Primero, calcular mal la escala y que el atrezo quede o gigante o ridículamente pequeño. Segundo, y muy común, elegir mal los materiales, ya sea porque son muy caros o porque son de mala calidad y no aguantan. Tercero, diseñar elementos perfectos en el ordenador que luego en la práctica son imposibles de fabricar. Y cuarto, crear un plan de montaje tan complejo que se convierte en una pesadilla para el equipo que lo tiene que instalar. Y claro, hablar de materiales y de producción nos lleva inevitablemente a un punto clave, el dinero. Hablemos un poco de cómo se gestionan los presupuestos y la construcción de todo el tinglado.
A ver, esto que vamos a oír ahora puede sonar un poco a la contra, pero es crucial. La advertencia es esta. Si no se gasta todo el presupuesto, al año siguiente lo reducirán y entonces sí que habrá un gran problema. ¿Por qué? Pues porque la dirección interpreta que si sobró dinero es que no hacía falta. Ojo, no se trata de derrochar, sino de usar los recursos de forma inteligente para demostrar el potencial de crecimiento y asegurarse de tener las herramientas necesarias en el futuro. La clave aquí es cambiar un poco el chip. Entender que los gastos en escaparatismo y comunicación en realidad son una señal buenísima de la salud de un negocio. No hay que verlos como una inversión a largo plazo, sino como gastos necesarios y cruciales que generan un impacto directo. Vale. Pero, ¿y qué pasa si el presupuesto no llega para esa idea tan genial que se ha tenido? Bueno, pues siempre hay algunos ases en la manga. Se puede pedir una ampliación, por supuesto. También se puede investigar si existen alianzas con otras marcas que puedan colaborar. O incluso tirar de los contactos de la propia dirección para crear nuevas sinergias. Y una vez que la producción ya está en marcha, queda el último sprint, el último gran obstáculo, el momento de la verdad, el día del montaje, un tema tan intenso que la verdad daría para hablar largo y tendido. Al final, después de todo este proceso, todo se resume en esto. Un escaparate no es un simple espacio con productos, es un escenario. Y la gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué historia se va a contar en él?